En esta práctica de laboratorio colaborativa se buscó aprender la relación de las propiedades físicas como lo son el punto de fusión y ebullición, la densidad, el estado físico y la solubilidad de las familias químicas con la polaridad de los hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Los objetivos de la práctica fueron dos: conocer cómo medir la masa y el volumen de tres diferentes sustancias para determinar sus densidades y poder determinar la solubilidad en solventes orgánicos e inorgánicos, además de relacionarla con la polaridad de los compuestos. Junto con los objetivos, las competencias que se buscaron desarrollar fueron demostrar el trabajo individual y en equipo, demostrar habilidad con los materiales de laboratorio, demostrar el conocimiento obtenido sobre los compuestos orgánicos dependiendo de su clasificación y propiedades para poderlos identificar en objetos de uso cotidiano, junto con el potencial para desarrollar nuevos compuestos y junto con esto aplicar el método científico. Los materiales utilizados fueron una probeta de 10 mililitros y una balanza, y los reactivos utilizados fueron agua, ácido acético, ácido oleico, hexano y agua de mar. Primero se nos presentó la fórmula de la densidad, la cual es masa entre volumen. Se nos explicó que la cantidad de la materia presente en un objeto es su masa y esta se mide en kilogramos por el sistema internacional. Sin embargo, para pequeñas cantidades está permitido usar el gramo. También se nos explicó que la cantidad tridimensional que un objeto o sustancia ocupa es el volumen, y este se mide en litros. Sin embargo, también para pequeñas cantidades se permite usar mililitros. La primera parte de la actividad consistió sobre calcular la densidad con 5 pasos. Se utilizó la balanza para medir la masa de la probeta de 10 mililitros, la cual fue de 37.1 gramos. En el segundo paso se vertió 2 mililitros de hexano en la probeta de 10 mililitros. En el tercer paso se calculó la masa del hexano. En el cuarto paso se registraron los resultados del volumen y masa en la tabla de densidad. Por último, se repitió el procedimiento con los demás reactivos. La segunda parte de la actividad consistió en determinar la solubilidad de la acetona, un solvente orgánico polar, donde se colocó 1 mililitro de acetona en 5 tubos de ensayo y se añadió 1 mililitro de cada uno de los reactivos previos. En la tercera y última parte de la actividad se buscó determinar la solubilidad con el agua, un solvente orgánico polar, donde se colocó 1 mililitro de agua con 5 tubos de ensayo y se añadió 1 mililitro de cada uno de los reactivos previos. Después se registraron los resultados de A, B, C en la tabla correspondiente. Sustancias: hexano, ácido oleico, ácido acético, agua, agua de mar. Volumen: 2 mililitros, 2 mililitros, 2 mililitros, 2 mililitros, 2.5 mililitros. Masa: 1.5 gramos, 1.9 gramos, 1.9 gramos, 2.8 gramos, 2.7 gramos. Densidad: 1.75 kilogramos sobre metro cúbico, 0.95 kilogramos sobre metro cúbico, 0.95 kilogramos sobre metro cúbico, 1.4 kilogramos sobre metro cúbico, 1.8 kilogramos sobre metro cúbico. Como observaciones, distinguimos que se puede conocer fácilmente la densidad conociendo y recreando apropiadamente la fórmula. A su vez, nos sorprendió que como equipo el agua de mar es la que obtuvo la mayor densidad. Sin embargo, tiene sentido, ya que como ejemplo tenemos el Mar Muerto. Posteriormente se trabajó en otras tablas donde se marcaron las sustancias solubles en acetona y las solubles en agua. Solventes/solutos. El acetona, agua. Hexano, un compuesto orgánico no polar, sí fue soluble en acetona y no fue soluble en agua. Ácido oleico, compuesto orgánico no polar, no soluble en acetona, no soluble en agua. Ácido acético, compuesto orgánico no polar, soluble en ambas. Agua, compuesto orgánico no polar, soluble en ambas. Y por último, agua de mar, mezcla de agua con sal, ambas soluble en ambas. En el análisis de datos se observó que en su mayoría todos los compuestos se disolvieron con los solventes utilizados, siendo en este caso el mayor disolvente la acetona. Esto debido a que el agua es un gran disolvente para compuestos polares, pues crea puentes de hidrógeno, por lo que fue muy efectivo exceptuando por los primeros dos sustancias que no eran polares. Por otra parte, el acetona es un excelente solvente de sustancias oleosas y aceitosas, por lo que su efectividad fue mayor debido a los reactivos utilizados en la práctica que contaban con estas características. Como penúltimo paso se empleó el método científico, donde se buscó identificar el problema, el cual se planteó que era saber distinguir el mejor solvente de los dos disponibles para cada uno de los reactivos.
Después, se planteó la hipótesis donde se dijo que los reactivos se podrán disolver en al menos uno de los dos solventes por distintas propiedades. Y por último, se definieron las variables dependientes e independientes, donde la dependiente eran los solventes y la independiente fueron la solubilidad de los reactivos puestos a prueba. Por último, se contestaron 3 preguntas y se respondió en la conclusión. La primera pregunta fue, basado en tus resultados, ¿cuáles compuestos flotan o se sumergen en agua dulce y cuáles en agua de mar? En el agua dulce todos se hundieron, exceptuando el ácido oléico, que salía a flote, mientras que en agua de mar, al ser su densidad más grande, hacía que los demás reactivos salieran a flote. ¿Cómo se relacionan compuestos que utilizaste en esta práctica con compuestos de uso común? Su relación en que día a día vivimos mezclando cosas sin conocer que tal vez uno sea solvente y otro no, viviendo así situaciones como la del agua y aceite como ejemplo, aprendiendo a mezclar una de las sustancias del día a día. Establece la relación entre la polaridad y la solubilidad de los compuestos, que entre más polaridad haya en una molécula, más solubilidad en agua tendrá esta. En conclusión, presentamos algún impedimento o dificultad para realizar lo solicitado. Pues en realidad aprendimos que de esta manera apropiada obtener la densidad, analizamos la eficiencia de 2 solventes en 5 compuestos y aplicamos el método científico ayudándonos a desarrollar nuestras capacidades y conocimientos donde se corroboró la hipótesis con éxito. Por último, como equipo añadimos que la práctica fue de nuestro agrado, además de que se mencionó en la respuesta de la pregunta 2, este es un tema que se vive día a día, por lo que es un tanto más sencillo recordar.